Bendiciones para todos los hermanos y amigos que nos ven por este medio. Un abrazo a la distancia en este día de domingo, Día del Señor, en el cual queremos llevar el mensaje de esperanza, que también nos dé dirección a todos. Es un mensaje especial para todos los miembros de una familia, donde apenas acabamos de celebrar el Día Internacional de la Familia y queremos llevar este mensaje a un grupo especial de personas que viven en una familia, que son los jóvenes. La fuerza de una familia, la fuerza de un país está en los jóvenes, y le pido a Dios que nos dé la gracia para poder compartir este mensaje, y que no solamente sea el joven en carne, sino también el joven espiritual, y que cada miembro de la familia reciba esta bendición, reciba este mensaje y les ayude y nos ayude a todos a vivir conforme al plan y conforme al propósito de Dios para nosotros. La Biblia habla en la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo nos escribe unas palabras muy importantes para esta generación, para la iglesia en general, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Y en el capítulo 2, en el versículo número 15, dice la palabra así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice que hay una generación maligna y perversa en estos tiempos, pero la gente o el joven que tiene a Jesús en su corazón, nuestra labor, y sí dije, nosotros los jóvenes tenemos la labor de resplandecer como luminares en medio de esta terrible generación que estamos viviendo. Ahora, la red social nos ayuda en muchas cosas cuando se ocupa para el bien. Se vuelve un arma muy peligrosa del enemigo cuando se ocupa para el mal. Yo no tengo nada en contra de eso, pues estamos ocupando este medio, pero sí hay que aprender a tener cuidado para no mancharnos en medio de esta generación perversa. Muchos jóvenes llegan a estar en un templo, pero llegan a manchar su vida porque no han tomado las actitudes que vamos a ver en la vida de tres jóvenes, y que todos, aún los adultos, necesitamos aprender a vivir. Porque surge una pregunta: si en esta generación, si en estos tiempos se puede vivir resplandeciendo, si realmente se puede lograr brillar en medio de esta generación que está en oscuridad. Y la respuesta vamos a ver en tres personas, porque la respuesta es sí. La pregunta es cómo hacerlo, cómo vivir resplandeciendo. Y tres jóvenes nos van a enseñar la forma o parte de cómo. Recordemos que es un total, es una entereza. Y hay diferentes áreas que tenemos que aprender a vivir como lo enseñan estos jóvenes. Uno de ellos lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 37. Dice la Biblia en Génesis 37, del 1 al 3, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Quién no ha leído la historia de José? ¿Quién no alguna vez la ha escuchado, sea en la escuela dominical con los niños, o en una predicación, o hasta creo que hubo una novela sobre la vida de José? Este joven, porque dice que era un joven de 17 años, vivía con el favor de Dios, vivía con la aprobación de su padre. Era un consentido, si queremos verlo así, de su papá. Pero me llama la atención que en el versículo 2 al final dice que daba
el aviso o comentaba de cómo se comportaban sus hermanos. De la mala fama de una generación perversa, había uno que procuraba siempre vivir una vida recta delante de Dios. Ahora, tú y yo hemos leído la historia de José, sería por demás leerla, pero tú sabes que los hermanos de José, y si no lo sabes te vas a enterar, por el amor que le tenía a su padre, por la preferencia, llegaron a no ser muy amigables con su hermano. Le tenían celo, le tenían envidia, llegaron con el pensamiento de, bueno, vamos a quitarle la vida, pero uno de los hermanos lo defiende. Sabemos la historia, lo meten a un pozo, lo dejan ahí, pasa un grupo de un pueblo enemigo, lo venden y entre venta y venta, José llega terminando a Egipto. Y es en Egipto donde podemos ver un área que José manifiesta y que todos debemos manifestar, que es integridad. Dice el capítulo 39, en los versículos, voy a leer algunos versículos salteados, que es el 2 y el 3 y el 5, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. El versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Estamos viendo la vida de un joven, no ya de una persona adulta que lleva años en el evangelio o años en la vida, sino de un joven que tenía algo que manifestaba hacia toda persona que lo veía, y a que Dios estaba con él. Ahora, la palabra integridad es muy importante que la entendamos, porque tú y yo que sabemos la historia de José, y si no la sabes, José vivió, como todos los jóvenes, enfrentó pruebas, dificultades, tentaciones. Desde el momento que sus hermanos ya no lo querían, empezó a enfrentar dificultades en su vida. Y pudo haber tomado un acto de venganza, mas él sabía quién era en Dios, y que Dios estaba con él. Cuando llega a la casa del egipcio, este hombre vio algo que necesitan los jóvenes, los cristianos, manifestar, que es la integridad, sin importar la situación que estés enfrentando, sin importar la tentación que estés enfrentando o el problema que estés enfrentando. Tú y yo tenemos que manifestar que somos íntegros en todo lugar. La palabra integridad, una de las definiciones, dice, es una cualidad de entereza moral, rectitud y honra en actitud y en comportamiento. Es una cualidad de entereza moral, de rectitud y en honradez en la actitud de cómo hacer las cosas en todo lugar, de cómo tú te comportas, sea en la escuela, aunque ahorita no hay clases presenciales, pero cómo te has comportado en la escuela, cómo te has comportado en el trabajo para los que trabajan, cómo eres como persona. Dice la Biblia que su amo vio que José era alguien que manifestaba el poder ser de confianza. Cuando una persona es íntegra, es una persona de entera confianza, porque dice la Biblia que el versículo 5, que vio que donde estaba José, la bendición de Jehová estaba en todo lo que tenía. Ahora, José enfrentó la mayor dificultad, prueba o tentación que todos los jóvenes van a enfrentar, que es la tentación sexual. Y ahorita las redes sociales son puertas abiertas para que los jóvenes se metan a la pornografía, se metan a amistades que no convienen, se metan a conocer cosas que no les convienen, y eso los puede llevar a perder la integridad. El versículo 9 del capítulo 39 dice que la mujer de Potifar, que era su amo de José, deseaba tener una relación sexual con él. Lo buscaba, lo acosaba muchas veces. Y dice José en el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal?
y pecaría contra Dios. La vida de José es una vida de un joven íntegro que, a pesar de enfrentar la tentación, él supo decir que no. Él no dijo, te estaría haciendo daño a ti. Él no dijo, le estaría haciendo daño a mi amo. José no dijo, estaría yo pecando contra mí mismo. Él dijo, estaría yo pecando contra Dios. Su expresión es de alguien que ama a Dios, porque la integridad la puedo yo definir como amor hacia Dios. Tú y yo hacemos las cosas por amor a Dios y rechazamos el pecado por amor a Dios, no para que nosotros seamos vistos o reconocidos, sino porque amamos a Dios. El pecado es seductor, pero una persona que ama a Dios y que es íntegra en todo su ser, porque es un completo. Por eso dice la Biblia que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el más sublime mandamiento, el superior de los mandamientos, es amar a Dios. Y por el amor de José hacia Dios, prefirió huir, ser acusado falsamente, enfrentar un proceso, pero él no perdió su integridad. Un momento de placer, de locura, te puede llevar a perder todo lo que Dios tiene planeado para tu vida. Por eso, joven, adulto, hermano, necesitamos ser íntegros en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Nadie te ve. A José nadie lo veía. Estaba en la casa solo con la esposa de Potifar, pero él sabía que había uno que sí estaba atento a su vida. Él sabía que había uno que no era el Dios de su padre solamente, era el Dios suyo. Y como sabía que tenía un Dios que lo amaba, como te ama a ti, prefirió él mantener su integridad con tal de agradarlo y de manifestar una vida íntegra delante de la sociedad maligna y perversa que en nuestros tiempos necesita ver una generación de jóvenes íntegros, no de doble ánimo ni de doble pensamiento, sino una generación de un solo pensamiento, de una sola acción, y esa es agradar a Dios. El segundo joven lo vamos a encontrar en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16. David es el hombre que vamos a ver. Dice la Biblia, en el capítulo 16, versículo 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. David es un hombre de testimonio afuera, en medio de la generación perversa y maligna. Pablo dice que tenemos que brillar, tenemos que resplandecer en medio de esta generación. Y David, en medio de su generación, como José, en medio de su generación, resplandeció, no por venir a un templo, no por saberse Juan 16 solamente, sino porque la gente vio cómo era su comportamiento. Dice que un hombre, un criado de rey Saúl, vio a uno, quiere decir, y tú y yo sabemos que David tenía más hermanos como José. ¿Quién sabe cómo eran los demás hermanos? Tal vez eran muy violentos, tal vez eran groseros, tal vez eran flojos, yo no sé cómo eran, pero de este chamaco que también tenía aproximadamente 17 años, un poquito más, por ahí más o menos, dice, es un hombre que sabe tocar, es un hombre trabajador. Hoy la generación de jóvenes que no trabajan, que no saben agarrar ni un martillo, ni un clavo, todo quieren hacerlo solamente moviendo los dedos. Pero ponlos a barrer, ponlos a trabajar algo en casa y mira, muchos jóvenes no lo hacen. Y perdón, jóvenes, David ya estaba ungido, ya era rey y aún así da una vida de testimonio. No es el que voy al templo a tocar y por eso no puedo hacerlo, porque tengo que cuidar mis manos, porque tengo que cuidar mi voz. No, muchachos, ni adultos. Una cosa es que Dios nos consagra para el servicio, pero otra cosa es que la vida afuera es donde debemos de brillar con la luz de Cristo. Se sabe tocar, es trabajador, es valiente y vigoroso, es una persona activa.
No es de aquellos jóvenes que se levantan a las 2 de la tarde porque están hasta las 3 de la madrugada en Facebook viendo videos, viendo no sé qué tanta cosa. No es de aquellos que se levantan y esperan que mamá todavía les sirva el desayuno. Padres, aprendamos esto. Necesitamos levantar una generación que sabe trabajar. Una generación que es activa en las cosas de Dios, pero también en las cosas de la casa. Que es participante en los quehaceres del hogar. Dice que es hombre de guerra. Habla de responsabilidad. Y muchos jóvenes hoy no son responsables. Tenemos una generación irresponsable. Mucho tiene que ver, papá, que tú y yo no somos un poco exigentes en que ellos sean responsables, o nos ha fallado la forma en enseñarles la responsabilidad a nuestros hijos. Prudente en sus palabras, que hablaba bien, se expresaba bien, no que en el templo hizo una cosa y fuera del templo con los amigos, y recuerda que nadie te ve allá, ni tus papás, ni tu pastor, pero hay uno que está diciendo que sí escucha todo lo que tú hablas en lo secreto. Y este joven era prudente en sus palabras. Era un hombre que con sus palabras transmitía paz, felicidad, armonía, y que a pesar de la circunstancia o de la gente que lo rodeaba, él no se contaminaba en la forma de hablar con los demás. Era hermoso y Jehová estaba con él. Otra vez vemos este término, Jehová estaba con él. Tenía una comunión con Dios. El testimonio más fuerte se da y se manifiesta cuando tú en lo secreto tienes comunión con Dios, joven. Porque en público eres recompensado. Y a David nadie lo vio pelear con osos, nadie lo vio pelear con leones, mas decía la gente, de este joven es un ejemplo para muchos. Hoy tristemente de muchos jóvenes se habla lo peor. Ahí va el hijo de fulano de tal, que es un ladrón. Ahí va el hijo de fulano, que es un drogadicto. Ahí va la hija de no sé quién, que ya salió embarazada. Muchachos, cuiden su vida, cuiden su testimonio, sean ejemplo para otros, que digan, va el hijo de tal persona, que es un ejemplo en la escuela, es un ejemplo en el hogar, es un ejemplo en la calle, que lo que dice lo manifiesta con sus hechos. Necesitamos una generación de jóvenes que testifiquen con hechos que Cristo está en su vida, que realmente Jehová está con ellos. Necesitamos una generación que trabaje para las cosas de Dios, pero también que apoye en el hogar. Gente que se para buscar al Señor, pero también gente que se levanta para desarrollar una función en el trabajo de ejemplo para otros. Que no se diga de esa generación ya más, y eso que es hijo del pastor, y eso que es hijo del líder, y eso que no se diga más eso, que se diga, este joven, porque el que dice que vio un muchacho, hijo de Isaí, es un hijo de casa, que obedece a sus padres, que honra su hogar, que no salen las muchachas embarazadas deshonrando el hogar. Cuiden su testimonio, muchachos. David fue un hombre que cuidó su testimonio y la gente lo vio. Por eso llegó a ser lo que fue. Si es cierto, Dios dijo, lo tengo ya, al que va a ser el nuevo rey, porque hace todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo quiero. Pero no solamente fue el que fue ungido, sino su testimonio. Su testimonio fue lo que lo llevó, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, a llegar a ser el rey, que hoy hasta en las mañanitas lo estamos invitando. El último joven, lo vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, y es un joven, una historia muy, 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 muy especial. Hechos 9, y si tú lo ves un poquito antes, desde el capítulo 8, por ahí del versículo 58, habla de un joven llamado Saulo. A diferencia de Saulo, entre José y David, dice la Biblia que Dios estaba con José y Dios estaba con David. Pero de Saulo no se dice eso. Se dice que era un joven, pero no se dice que Dios estaba con él. Y hay muchos jóvenes que dicen Dios está, pero su vida demuestra todo lo contrario. Y Saulo es un ejemplo de esto.
Saulo, la historia de Pablo, a partir del capítulo 7 tú ves, y es el hombre que llenó el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento, con las cartas, con la doctrina, con la teología que hoy se predica. Y este joven necesitó lo que muchos jóvenes necesitan hoy en día, un encuentro con Jesús real y poderoso para cambiar su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de pensar, su forma de vivir. Cuando tú ves la historia de Saulo, que él tenía el deseo de perseguir, él era el Terminator de los cristianos. Le decían el ángel de la muerte, el perseguidor de la iglesia. Hoy te cierran la puerta y dices, bueno, pues no quiso el evangelio. No, este hombre los perseguía, autorizaba la muerte de los cristianos. Por eso era el Terminator. Pero el capítulo 9 demuestra algo que necesitamos aprender. Que la transformación que hace Dios impacta la vida de esta sociedad. Y necesitamos gente que sea transformada por el poder de Dios, por la palabra, por la entrega hacia Dios en estos tiempos, para que se levante una generación que brille en medio de esta generación perversa. Dice el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Qué impresionante la historia de este hombre que no tenía piedad, que era un burlador o se burlaba del evangelio, que perseguía a los cristianos, pero en el momento oportuno Dios llegó a su vida. Ahora tú dirás, joven, ya que estás en el templo, bueno, yo tuve un encuentro con Dios hace muchos años, pero no acabó la transformación ahí empezó la transformación. Ahí empezó el proceso de Dios en tu vida, y este es hasta que tú y yo dejemos de estar en esta tierra. El proceso de Dios inicia con un encuentro y una entrega tuya y de mía, como lo hicimos hace días, meses o años, hacia Dios. Tal vez tú y yo éramos como este hombre Saulo, pero algo que puede pasar en nuestra vida es olvidarnos de lo que somos, de la esencia que tenemos, que es la presencia y la persona de Cristo en nuestras vidas. Este hombre, o este joven mejor dicho, necesitó tener un encuentro con Dios realmente para empezar una vida diferente. Nadie cambia por su propia fuerza. Nadie es íntegro por su propia fuerza. Es por el amor hacia Dios, por la esencia de la persona que Dios hace en uno, pero es el amor de Dios sobre todas las cosas que hace que tú y yo nos tengamos íntegros. Nadie obedece por sí mismo, es por la ayuda del Espíritu Santo que nos lleva a caminar en obediencia a Dios, a los padres, a las autoridades, que da un testimonio no por la fuerza. Juan dijo a los que se bautizaban, hagan frutos dignos de arrepentimiento, o sea, un cambio de vida radical. Y Saulo lo experimentó en este capítulo 9 de Hechos. Fue tal el grado que quedó ciego, cegado por la luz de Cristo. Ya había perdido la visión de ir en contra de los cristianos, y mientras el tiempo que estuvo en oración y en ayuno, preguntándose qué fue aquello, dejando que Dios moldeara su vida, que Dios hablara a su corazón, él fue entregando, pidiendo misericordia, perdón, y se levanta un hombre transformado, que en el versículo 9 tú y yo lo podemos ver. Después de que llega Ananías, de que ora por él, de que se levanta, come, dice el versículo 20 del capítulo 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quieres predicar a Cristo? Necesitas dar un buen testimonio. No solamente llevar una Biblia, que es bueno, necesario, pero como alguien dijo,
Predica a Cristo y cuando sea necesario, usa palabras. Tu vida tiene que ser algo que impacte la vida de la sociedad donde estamos. Porque dice el versículo 21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y ha salido acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando ven a una persona que antes de Cristo era lo que fue, pero en Cristo es un hijo, su testimonio, su transformación es lo que más impacta. Y Pablo se esforzaba en dar testimonio de que Jesús era su Señor y era su Salvador. En varias ocasiones, o 2 veces más adelante, él da testimonio de lo que pasó en su vida, cómo él iba con amenazas de muerte, pero después de encontrarse con Cristo, habla de lo que le encargó Dios. Y a ti, joven, en esta generación Dios les ha encargado ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no solamente esta, desde la gran comisión, a la iglesia, especialmente a los jóvenes, se les ha convocado, se nos ha convocado a predicar el Evangelio con tu vida, porque tu mayor predicación es tu vida, tu forma de honrar a los padres, tu forma de honrar en la escuela, tu forma de trabajar, ser puntual y ser responsable en los quehaceres del trabajo. Ese es tu mayor testimonio, esa es tu mayor predicación. No necesitas un púlpito para predicarlo. La gente en esta generación perversa y maligna está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que brillen con la luz de Cristo. El apóstol Juan, iniciando su evangelio, dice algo que tenemos que tomar muy, pero muy en serio. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es Cristo y las tinieblas del mundo no van a permanecer delante de la luz de Cristo. Y para eso dejaba a la iglesia, para que resplandezca en medio de esta generación perversa y maligna. En otra parte de la historia, el mismo apóstol Juan dice lo que hace el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que los apóstoles vieron, testificaron. Lo que tú has visto de Dios, testifícalo. Pero es una persona íntegra en todo lugar. Cuando venga la tentación, repréndela, apártate, sal huyendo como lo hizo José. Es mejor que digan que estés huyendo a que termine en tu vida o sea lastimoso el volver a iniciar un proceso de vida, todo por un momento de locura. ¿Quién te ve ahorita? Seguramente nadie, terrenalmente hablándolo. Pero hay uno que sí ve tu vida en el hogar, cuando estás en tu recámara, cuando estás en el celular, lo que ves, lo que escuchas, lo que compartes. Si hay uno que te ve en la calle, aunque no salgamos mucho ahorita, pero que te van a ver, de cómo cuando regresemos de toda esta situación, tienen que ver a un joven o una señorita que vive con el poder y la gracia de Dios para testificar que Dios es real, que Dios existe y que la vida diaria lo manifiesta. Y para eso necesitas tener un encuentro con Dios. Si tú no lo has tenido, hoy es el día de decirle a Dios, aquí está mi vida. Tal vez lo hice por ignorancia, porque no sabía muchas cosas, pero aquí está mi vida y la entrego a ti, para que yo sea un instrumento en tus manos, porque de Pablo dijo, este es un instrumento. Y el instrumento que Dios usó, que fue Pablo, llevó a tener lo que hoy tú y yo tenemos de gran parte del Nuevo Testamento. Fuiste llamado para resplandecer
Fuimos llamados para resplandecer con la luz de Cristo. Así que en medio de esta contingencia, de esta situación, no busques tanto like en Facebook. Busca a Dios, busca su aprobación y que la vida cotidiana manifieste que en ti está el Todopoderoso y que el Evangelio va más allá de las 4 paredes del lugar donde te congregas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Saludos, bendiciones para todos.